Ben, boa tarde, grazas por estar aquí. Hoxe, día 21 de setembro, diz que ás 21:21, vai comezar o outono, ou a primavera do inverno, como decían antes os vellos, non? Esta nova primavera que trae esta segunda parte do ano, bueno, ten seu aquel en que a propia natureza nos convida pois a introspección, a intimidade, tamén a reflexión, non? E iso é o que queremos facer hoxe, dando comezo pois a última parte deste ano 2021, non? É un ano que non diremos que normal, ni siquiera de nova normalidade, pero no que nos, pois, continuando aquela firmeza do ano 20, de non cancelar, de manterse en pé, de manter as portas da cultura aberta, etc., con grande esforzo da parte de todo o mundo, quixemos que o ano 21 fose máis ben o ano en que nos permitise ir dando cara adiante todos os pasos posibles, non? Para recuperar de alguna maneira pois, a atención pública tamén que se necesita pois, na cultura, na súa saída á praza da cultura e tamén da vivencia que se produce alrededor da cultura non somente para os creadores, senón tamén para os disfrutadores, non? E nese sentido, pois, na medida en que puidemos ir facendo colectivamente uns e outros, pois creo que podemos sentirnos moderadamente satisfeitos do que deu de sí o ano 21, ou do que está a dar de sí ainda o ano 21, a pesar de todas as dificultades, non? Pois mesmos que acudides a un acto presencial, sodes tamén unha mostra desa vontade de seguir dando pasos cara adiante na presenza da cultura, presenza activa da cultura en todos os medios, non? Por tanto, grazas por estares aquí e grazas polo apoio que durante todo este tempo fostes dando á cultura galega nos distintos ámbitos en que traballades e nos que vivides, non? Hoxe convócanos Paula Cabaleiro cunha xornada, grazas por pensala, grazas por coordinala. É unha xornada que ven da man da sección de creación audiovisuais do Consello da Cultura Galega, non? Que coordina Manuel Quintana Martelo, que tamén nos acompaña, que lle dúas grazas non somente pola súa presenza, tomar a palabra a seguir de min, senón polo apoio da sección a todo un calendario de actividades que se viñeron facendo ao longo do ano e que aínda ten por diante outras dúas xuntanzas máis alrededor da creación cultural contemporánea en Galicia dentro do que nos resta de trimestre neste ano en que estamos, non? Paula propónnos falar da emerxencia para o que nos convoca hoxe aquí. Fixadevos que no título ten esa especie de acoutación a palabra creativa, posto que se trata, sí, de emerxencia creativa, pero non só de emerxencia creativa, non? Pero esa acoutación do que está pero non está, do que quere estar pero non quere ser excesivamente restrictivo, vai acompañado dun longo subtítulo, casi como aquelas obras do século XIX que tiñan máis título que prosa dentro do libro, non? Prácticas artísticas contemporáneas na procura urxente do cambio cara a unha sustentabilidade social, económica e medioambiental na sociedade actual, non? É unha declaración de principios, non? É dicir, xa o propio subtítulo e ao mesmo tempo introito e casi conclusión ao mesmo tempo, non? Para contarnos un pouco esta xornada, como se pretende desenvolver, cales son os obxectivos, falará ela, en terceiro lugar, sendo realmente a que presente realmente a xornada de hoxe, non? Por lo tanto, con maior espazo do que eu ocupo, que para agora mesmo para darlle a palabra a Manuel Quintana Martelo, como coordinador da sección. Gracias. Hola. Boa tarde
Gracias, en primeiro lugar, por estar aquí. Teño que decir que xa contaba aí un momento, me parece que son cerca de 20 meses que a sección non fai unha actividade presencial e, por lo tanto, é un estreno despois desta situación tan angustiosa que nos levou todo isto da COVID-19. Non vou a falar en concreto da actividade de hoxe de emerxencia creativa porque xa a presidenta dou unhas pautas e Paula de seguido nos desenvolverá como vai a ser o desenrolo de toda esta actividade. Simplemente decir que no ámbito da sección de creación e artes visuais contemporáneas do Consello de Cultura Galega, que en este momento coordino eu, pois teño que conto con membros, amigos, colaboradores, todos dentro do ámbito da sección que fan un traballo extraordinario e que permiten que estas actividades cobren luz, que saian a luz e que axuden un pouco ao que é a todo o panorama artístico da nosa Galicia contemporánea. E dito isto, repetindo vos as gracias pola vosa participación, pasolle xa a palabra a Paula para que nos fale un pouquinho máis de todo isto. Moitas gracias. Boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, agradecer a presenza da presidenta do Consello de Cultura Galega e ao coordinador da sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas, compañeiro tamén desa sección, pois por estar aquí, por implicarse tamén en que esta xornada hoxe este recuperando a presencialidade da nosa actividade dentro da sección, e tamén por posibilitar estes espazos de encontro, neste momento de reencontro, que creo que son tan necesarios no mundo da cultura. Digamos que, máis que unha xornada para atopar respostas, eu a ideei ou a pensei como unha xornada para reencontrarnos, para compartir experiencias, reflexións e, sobre todo, para poñer cuestións enriba da mesa, non? A intención é que de aquí non saiamos con respostas pechadas, que penso que non as hai, neste tema, polo menos, senón que saiamos con cuestións que nos fagan repensarnos e que nos fagan repensar o noso posicionamento no mundo dun xeito crítico e autocrítico. Penso que o Consello de Cultura Galega ten esa capacidade e ten tamén ese deber social de establecer eses espazos para a reflexión, para seguir teorizando, pero sobre todo para dar cabida tamén á investigación, que é tan importante dentro da creación cultural contemporánea. Neste caso, quero dar as grazas de forma moi sinceira, moi afectiva, ás persoas que se sumaron a esta xornada. Na primeira mesa, Fernando Casás, Pamén Pereira e Ruth Montiel Arias. Na segunda, en Carnalago, Carlos Quintáns e Luis Martínez Campo, porque, son profesionais moi recoñecidos non somente no eido galego, senón en toda España e fora de España tamén, as que teño moita admiración e tamén moita estima, e tamén para min é emocionante volver a toparnos, porque moitas das persoas que estamos aquí non nos vemos dende antes desta pandemia, non? Tamén dar as grazas ás compañeiras e compañeiros da miña sección por apoiar esta xornada dende o primeiro momento e por sempre ter unha man colaboradora para todo o que faga falta. E sen máis, creo que podemos dar comezo a esta mesa e convidar tamén ás persoas que asistides, ademais de darvos as grazas de que rachedes ese medo de participar da cultura, que penso que é un dos espazos máis seguros que hai neste momento. Tamén convidarvos a que rachedes tamén esa distancia, de forma simbólica, evidentemente, e que participedes no diálogo e no debate dunha forma moi directa e horizontal, porque, como ben dicía, non vemos a
sentar respostas, senón a facernos preguntas ou a compartir, polo menos, esas preguntas que todas e todos temos e que, non sei a vos, pero a mí realmente neste momento me preocupan máis que nunca. Esa emerxencia que non só é creativa, pero tamén no eido da creación está moi presente. E sen máis, moitas grazas. Ben, perfecto. Pecho xa esta presentación antes de dar paso á primeira parte da sesión, retomando o último que decía Paula agora, é dicir, nós non concebimos as nosas actividades como unha mesa de sabios e un público que ven aquí a aprender, senón, nin a escoitar siquera, senón realmente como un espazo que ten que servir para a reflexión e, por tanto, para a construción xuntos de un novo coñecemento, non? Por tanto, animo-vos a que participedes. Lembro-vos que todas as xornadas son gravadas, que todas as xornadas son emitidas en directo, que logo quedan realmente no noso repositorio para visións futuras e, polo tanto, ademais dos que estades aquí, hai outro público real neste momento que nos está seguindo en directo desde a distancia e hai outro público potencial que nos seguirá seguindo nos próximos días, meses e anos. Moitas grazas. Convido a Fernando Casas, a Famen Pereira e a Ruth Montiel que nos acompañen na mesa. Here in Bagamoyo, and we want to use this as a class for Jua Arts. So now you can see inside the building how it looks. It's a big place, as you can. Vale, pois en primeiro lugar me gustaría dar as grazas ás tres persoas que me acompañan, con que en maior ou menor medida tamén teño unha relación persoal, e tamén lle agradezco de corazón que estén hoxe aquí. Vamos a comenzar por Fernando Casas, proseguirá Famen Pereira e pechará o turno de intervencións Ruth Montiel,
para despois establecer un pequeno coloquio no que tamén vos convidamos a participar. Bueno, é difícil presentar a Fernando Casás sintetizando, digamos, pero bueno, vou intentar. Para aquelas persoas que o mellor non hai ninguén que non te coñeza evidentemente, pero vamos a intentar sintetizar para dar algunhas pinceladas e sobre todo para recoñecer, porque penso que é necesario tamén recoñecer as trayectorias de compañeiros e compañeiras do noso sector, non? Fernando Casás naceu en Gondomar e a súa vida transcorreu sempre entre Galicia e Brasil, onde a mediados dos anos 60 comeza a fraguar unha obra experimental, precursora, sendo un dos fundadores dos movementos de arte naturaleza e de marcado carácter conceptual, a miúdo efémera, que xira arredor da memoria e do paso do tempo. Tamén é profesor da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, no que tiven a honra de ser unha das súas alumnas. A súa obra constitúe un corpus complexo e de difícil contextualización, xa que ten abandonado as reglas tradicionais da arte e non se deixa limitar polos xéneros materiais ou polas imposicións ou tendencias de gusto contemporáneo. Antes ética que estética, esa obra transcorre en 3 vías paralelas recurrentes: o desmaterializado, sensacións dun momento que non se repite; a obra efémera, pequenas e íntimas incursións na contorna; e o que poderíamos chamar obras formais, onde transitando a través de distintos soportes plásticos que van do uso do material desgastado ou de refugallo ata novas tecnoloxías. Tanto os materiais como as linguaxes usadas polo artista nunca son definitorios, senón expresivos dos diferentes conceptos presentes na súa obra. Casás traballa a partir de investigacións que resultaron en novos materiais e procedementos, como poden ser os restos arqueolóxicos, a pintura por a auga, coa que capta os movementos dos líquidos, ata o uso da fosforescencia na obra de arte. Tiven a sorte tamén de contar nalgún comisariado con algunha obra del, e, sobre todo, se teño que definir a túa obra ou a túa persoa para min foi sempre a de xenerosidade, porque a verdade é que dende a Facultade de Belas Artes sempre tivemos máis alá dun profesor, unha persoa, unha man amiga e un apoio. Moitas gracias, Fernando. Gracias a ti. ¿Seguro que queréis me escuchar? Sí. Seguro. Ainda que nos arrepintamos, seguro. Bueno, si no me escucháis, buenas tardes, si no me escucháis, por favor, avisarme, porque como propio título de este conjunto de personas que van a impartir su conocimiento, se escapa algo, não, nesta urgência, não, na verdade, é casi como se fosse um retraso, não é uma urgência, é um retraso, uma coisa que já se acabou. Então, vou direto, e se não me escutáis, por favor, pedir que repito, porque também a minha maneira de falar é uma mesclança, como podeis me dar, entre... E não sei se estou falando bem ou se estou me referindo. Então, é um pequeno texto, que é o único texto que vou ler. Me escutáis bem? Sim. Entre 1266 e 1586 se realizaram, solo em França, por lo menos 60 juízos contra animales en los tribunales de la Inquisición. Aunque ese tipo de juicios tuvieron lugar en todo Occidente cristiano, según lo que el historiador Michel Pastoureau ha encontrado en los archivos de los documentos judiciales. Un ejemplo citado por Pastoureau es el de la cerda que fue declarada culpable por el asesinato del bebé Jean Lemot y fue vestida como humana, torturada, mutilada y condenada a muerte, a pesar de que no confesó frente a ningún cura tras 9 días de juicio en Falaise, en 1386. Sin embargo, en 1457, en
Savigny-sur, en Borgoña, el tribunal logró, bajo tortura, la confesión de otra cerda que había asesinado a otro pequeño de 5 años. En otro caso, la condena fue más fuerte porque el cerdo cometió su crimen un viernes de vigilia, pecado mayor. Los juicios contra animales incluían, al igual que los de las brujas, exposición, acarreo, vejaciones, torturas, para el castigo ejemplarizante de la humillación pública y finalmente la destrucción del cadáver mediante el fuego. Bueno, esto no es una invención, no es una ciencia ficción de mi parte, pertenece al libro La persecución de crímenes y punición capital de animales de E.P. Evans, editorial William Heinemann. Aprovecho para comentar que entre a platea se encuentra una persona descendiente de una mujer que ha sido quemada. Se llamaba Katharina Kustmann y vivía en Alemania, en Wertheim. Bueno, como sabéis, as mujeres han sido foco de toda persecución, exactamente tal vez por su gran conocimiento, por un conocimiento superior al propio humano. En el caso de Catarina, ella ha sido quemada en la hoguera como he comentado, creo que he comentado, en 1634, porque tenía en su casa unos libros. Si hacemos una transposición, tal vez lleguemos a la conclusión que el papel, que la figura, que la presencia de la mujer, de la sociedad, aparentemente ha cambiado, pero yo particularmente creo que no demasiado. Voy a poner algunos datos, sencillamente, como he vivido en Brasil, paso de aquí, de este pequeño texto, para comentar que esta gente, un poco más tarde, ha invadido de una manera abrumadora el paraíso. Han invadido América. Hemos invadido América. De esto es que me apetece hablar, ¿no? Malolientes, sin lavar, sin ningún tipo de higiene. Nos encontramos con seres humanos totalmente limpios, deslumbrantes, con el agua corriendo por todos sus sitios. Y llegamos nosotros con gonorrea, con no sé qué más, con todas estas pestes, ¿no? Seguramente con la propia gripe, y los hemos contaminado. Pero los hemos contaminado para siempre. Los hemos contaminado para siempre porque hasta hoy esta contaminación sigue disfrazada. Y es sobre esto que yo creo que en algunos momentos, os confieso que llego a tener un cierto odio de aquello que nosotros hemos construido, ¿no? Cómo el humano ha conseguido se transformar en esta bestia, ¿no? Bueno, en 1963 yo conozco el físico equiparado a Einstein. Einstein y Mario Schoenberg son amigos. Y yo conocí a Mario Schoenberg. Estaba en la casa de un artista y Mario Schoenberg, que es una persona, realmente era una persona entusiasta del arte, pues empieza a hablar, ¿no? Y yo estoy allí, bueno, un poco chico, un poco fuera
de sitio, porque yo estaba estudiando para ingeniería y después descubro que no es, pero solo me tocaba ingeniería o medicina, ¿no? O yo cuando voy a sacar sangre, pues tienen que tumbarme porque soy muy flojo para estas cosas. Entonces voy a hacer ingeniería. Y no medio, cuando ya en el último año me comentan que hay una cosa nueva que se llama Escola Superior de Diseño Industrial. Es decir, que esa trayectoria toda de Bauhaus, Sulme, traída para el trópico. Esa primera experiencia, ¿no? En el trópico con los fundamentos de Bauhaus que sigue hasta hoy de uma maneira deturpada, não? O que a forma segue a função, isto ha deixado, digamos que, de existir. Não é por aí, mas este é outro debate que podemos seguir. Bueno, Mario Schember, em 1963, comenta exatamente o que está passando hoje. E eu, como me encontro surpreso nesta reunião, bueno, me parece gracioso dizer que todo el Ártico se va a derretir, que va a subir as mareas, que as temperaturas van a aumentar, que llegaremos a un momento en que respirar será difícil, ¿no? O que pasa es que Mario Schember es una eminencia internacional, ¿no? No hay como... No, había sido invitado para ser el director de Bienal de São Paulo, que no es una persona que está ajena a toda cuestión artística también. Es un gran físico, está trabajando con la telepatía, ¿no? Y sus charlas con Einstein parece que son muy interesantes, ¿no? Porque Einstein está en otro... Pero Einstein está desconfiando de que, como sabéis, de que realmente ni todo la ciencia responde. La ciencia llega hasta un determinado punto. A partir de la ciencia creo que llegamos nosotros, pero es una cuestión también nosotros artistas. Es una cuestión que podría ser discutida durante días, ¿no? Incluso creo particularmente que el arte viene antes de la ciencia. Es el arte que enseña al científico a ser científico. Bueno, volviendo a los indígenas. Los indígenas saben absolutamente todo. Esa cultura más sofisticada hoy en día del planeta, hasta hoy en día del planeta. Todas las pastillas que compramos en las farmacias han sido descubiertas por los indígenas. Y otras cosas que yo podría profundizar, como alteración de la conciencia, que es una cuestión fundamental en la relación, la evolución del hombre y de la mujer, del ser humano como tal, ¿no? La hemos destruido, no quisimos trascender, quisimos quedar haciendo guerras, ¿no? Y somos un animal dedicado a matar al otro. Entonces, cuando matamos al otro, somos felices. ¿Cómo disfrutamos matando al otro? Bueno, estas cuestiones todas ayudan para no extenderme más. No sé si hay un tiempo también para que esto... esta apuesta, ¿no? Porque fuimos por aquí y no por aquí, es una cuestión que siempre me ha intrigado muchísimo, que es el por qué el hombre que ha conocido el paraíso deja de conseguir verlo y se dirige a una otra dirección. Se dirige a una dirección autodestructiva, porque él también va a morirse. Entonces, ahora las cosas son muy complicadas. Yo tengo amigos científicos que me comentan que hace 14 años, ahora 13, 14 años, las cosas ya no tienen arreglo. Que a descendencia, a escala, a escalera que baja ya ha empezado. Mismo que ahora paráramos todos, no habría vuelta atrás. Es decir, el planeta se destruiría. Tal vez el planeta no se destruyera, se transformara, pero nosotros sí, nosotros dejaríamos de existir. Entonces hay datos abrumadores.
para este siglo que tenemos. Estoy hablando de palabras que pueden ser comprobadas por vosotros después en los medios serios de saber, de conocimiento, no a través de Google, de estas cosas que no llevan, a mi entender, a ningún sitio. Hay científicos, y hay una cantidad de científicos tremendamente importantes y preocupadísimos. Hay científicos que están totalmente neuróticos, conozco uno, exactamente por la cuestión da gravedad de lo que es el fin de la raza humana. Y esto en gran parte va a ocurrir durante este siglo, que sea, hasta el año 2100, tal vez dejemos de respirar, a naturaleza se se va a combustir, se va a arder por sí sola, el agua dejará de existir, pero todo esto se debe exactamente a cuestiones que nosotros hemos fabricado. Esto que me parece interesante. En cuanto hay una orgía, digamos, de que una persona en Norteamérica pueda gastar por día, a orgía es un poco más allá, sería, pero el norteamericano normal gastaría 930 litros de agua por día, pero un tío que vive en África solo gasta 20 litros de agua por día. No tiene más. Pero lo que yo hablaba de orgía es que las personas que tienen piscinas y no sé qué más, y todo, a clase rica, a clase dominante, llega a gastar 1.340 litros de agua por día, cada persona. Entonces, hablar de progreso es una palabra que yo no la entiendo. No hace parte de mi repertorio. No creo en el progreso. No existe progreso. Incluso aquello que se descubre científicamente llega a nosotros a través de basura. Entonces, compramos un ventilador, compramos un microondas, compramos no sé qué más, compramos un coche. Todo esto está obsoleto hace muchísimos años, hace décadas. Estas cosas no sirven para nada. Nos transportan, pero la propia ciencia tiene respuestas para estas cosas muchísimo más desarrolladas, pero no interesa al sistema trabajar con la tecnología puntera. Bueno, regalamos todo y alimentamos el mundo hasta hoy. Mandioca, maíz, patatas, todo esto, y as sustancias farmacológicas. ¿Sabéis cuánto ha ganado cada indígena, cada indio? Estoy hablando de América, pero algunas cosas se repiten en África, en Asia. Hablando, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Pues no han ganado nada, ni un céntimo. Nadie le ha pagado nada. Una sabiduría tremenda que incluso tal vez no pueda ser rescatada, ¿no? Sabéis que hay sustancias que son prácticamente imposibles de serem compreendidas como se llegaron a construir como entidad. Por ejemplo, hablando de una cosa que ha sido comentada muchísimo en los últimos años, hablando sobre la propia ayahuasca, que los científicos no entienden cómo llegaron a descubrir dos sustancias de una exquisitez tan grande, químicamente hablando, de que ellos realmente nos superan en conocimiento, pero los indios hay que matarlos. Hay que matarlos. Y no va a sobrar ninguno. Bueno, mi primera transformación de conciencia dentro del sistema ordinario ha sido sencillamente mirar el río Amazonas en 1969, más o menos. El río Amazonas normalmente tiene entre 1,6 y 10 kilómetros entre una margen y otra. Pero cuando sube, llega a más de 48 kilómetros de margen a margen. Y ver aquella cantidad de agua pasar delante de nosotros
altera a consciência. A foz, que é quando este rio chega ao mar, a desembocadura mide 240 quilômetros. Estamos falando de quê quando falamos de natureza aqui? Não estamos falando de absolutamente nada, porque aqui não existe natureza. Toda a natureza em Europa ha sido destruída. Mas agora vamos a destruir o paraíso. Já está destruído. E como temos uma boa ajuda, como Bolsonaro, por exemplo, que é uma pessoa fantástica, sabes que lo quero muitíssimo, e chegaremos mais pronto a esta destruição. Quer dizer, a Amazônia será totalmente derribada e se plantará soja. Para quem? Para que em el ano 2100, quando seamos 10 ou 12 mil milhões, quando já não tenhamos água, quando já não tenhamos comida, sigamos produzindo. Pero e o aire? E a água? Um dado que me ha surpreendido, que eu creio lo he conocido hace pouco, é que 71% do planeta é água. O resto é terra. 71%. A água que chega hasta nós é 0,007%. Isto vai bastar para que podamos sobreviver? Interessa sobreviver em estas condições que vêm por aí? Não? Bueno, queridos amigos, eu sou, como podéis ver, bastante catastrófico, não? Pero os oceanos moribundos, os oceanos já começam a caminho de serem moribundos, de não produzir vida, não? E não temos outro planeta. Todos estes juegos de que vamos viaje a não sei onde tal, isto é ridículo, não? Qualquer artista imagina mundos melhores do que estes de coger uma nave e ir allá. Não há necessidade de gastar tanto dinheiro. Bueno, e termino. Em 2006, eu fui invitado para dar uma charla na Faculdade Politécnica de Madrid, onde o tema era depois de Kioto. Então, ha habido uma cumbre, como houve uma cumbre em Brasil, chamada Rio 92. Pero esta de Kioto ha sido muito interessante, porque já sabéis como funcionam estas coisas, te pagam o avião, não sei o que mais e tal, hotel, não sei o que mais e tal, e quando, depois de exponer o que eu estava querendo comentar, bueno, eu vejo que os arquitetos, que é a maioria da presença são arquitetos, estão preocupados em como construir as orilhas de um rio, como não sei o que, bueno, toda é construção. E eu les pergunto, e quando começáis a construir as orilhas do rio Amazonas, com hormigão de um lado, com hormigão do outro, hacemos um paisajismo, não sei o que mais e tal. Bueno, eu creio que isto ha enfadado a los chicos, porque a partir deste momento me ignoraram totalmente. Tanto é que tentei fazer uma outra pergunta, não lo consegui e me fui, me marchei. Não, quer dizer, há que construir. Disse, para construir para quê? Temos demasiado. E isto se ha repetido em Rio 92, aonde se chega à conclusão de que os indígenas receberiam, pues, copyright, não? Royalties daquelas descobertas que eles haviam feito e que han sido utilizadas por toda a indústria. Cada pastilha que compramos na farmácia está involucrada com este conhecimento, com esta sabedoria.
Pero yo tengo un amigo que me dice, Fernando, olvídate, si vas por ahí, esto va mal, porque no se va a hacer nada a los indígenas. No se va a hacer nada. Entonces, a persona que va a pagar a obra, que son un grupo restrito de artistas, es el Credit Suisse, en la época el mayor banco que existía, y llego entonces junto a este señor y digo, mira, no estoy. Inmediatamente 500 personas, 500 artistas se apuntaron. No sé lo que ha pasado, ni me interesó, pero no participé de esta limpieza de un genocidio que sigue hasta hoy, ¿no? Se sigue matando indios hasta hoy. Y para no extenderme, pues aburrir más de lo que he aburrido hasta ahora, pues me quedo callado. Gracias. No nos has aburrido, por lo menos a mí, desde luego. Y además creo, bueno, prometió ser catastrófico y traer cuchillos. Y así lo hizo. No podíamos estar hablando de emergencia y emergencia creativa sin tener la presencia de Fernando Casas, cuando ya en los años 60 hablabas de ecología, cuando ahora es muy fácil hablar de sostenibilidad, incluso pervirtiendo el propio término y manipulándolo y vaciándolo de contenido, que es en lo que somos expertos en esta sociedad, con todas esas palabras que hablan de los valores que hablaba Encarna al mediodía, ¿no? Es decir, cada vez que hay una palabra, un concepto que define aquello que merece la pena pelear, porque hay valores humanos, afectivos detrás, la mejor forma de aplacarlo es vaciarlo de contenido. Pues la sostenibilidad está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, creo que Fernando Casas falou de moitas cousas que van a sair nas presentacións de Pamen Pereira e de Ruth Montiel Arias, porque penso que tedes moitas conexións entre vos e a verdade é que estou moi contenta, moi agradecida de que estades compartindo esta mesa, a verdade. Vamos a dar paso a Pamen Pereira. Ela naceu en Ferrol, estudou Belas Artes na Facultade Politécnica de Valencia. O seu traballo móvese entre o debuxo, a pintura, a escultura, a instalación, en ocasións tamén a fotografía ou o vídeo, ou calquera outro medio para concretar o acto creativo. O seu proceso de creación fúndese a miúdo coa experiencia vital moi vinculada á natureza, de onde extrae a maior parte das súas imaxes simbólicas ou literalmente. Sen abandonar a soidade do seu taller como lugar de reflexión e estudio do que xurden as obras con carácter máis íntimo, nos últimos anos céntrase nas instalacións e intervencións site-specific para espazos públicos e privados que profundizan no carácter social da arte, reflexionan sobre o papel do e da artista na sociedade e a importante función social da imaxe poética. A súa obra tense mostrado en numerosos centros de arte, museos nacionais e internacionais e forma parte de coleccións públicas e privadas por todo o mundo. Dende 1986 forma parte do elenco de artistas da Galería 30, do que tamén Asunta Rodríguez forma parte desta sección, o que a segue achegando todo o tempo a Galicia e nos permite ver un pouquiño o progreso da súa obra. Dende 2019 está moi vinculada a África para promover o desenvolvemento e integración social en temas de xénero e dereitos humanos, fundando a ONG JUA, tiña medo de pronunciarla mal, African Art Development Association, en colaboración con JUA Foundation for Children e coa confianza de que a danza, a música, o teatro e as artes plásticas sexan unha importante canle para a integración social e de xénero, autoestima e autorrecoñecemento, integrando valores tanto tradicionais como novos. Con este proxecto, a súa obra abarca unha nova dimensión con novas perspectivas que amplifican novas maneiras de entender o mundo. Moitas gracias, Pamela. Gracias. Bueno.
Bueno, me siento muy agradecida de estar aquí y gracias, Paula, porque ha sido un encuentro súper bonito, muy interesante. Lo que más, cuando me propusisteis venir, un poco lo que más me provocó la necesidad de venir fue el título de Emergencia Creativa. O sea, realmente sí estamos en un momento de emergencia creativa. Y estoy siguiendo un poco el hilo de Fernando. Yo soy una persona optimista, por naturaleza optimista, y me gusta siempre encontrar soluciones a los problemas, y cualquier dificultad me crece. O sea, como que mi Asunta siempre me dice que los retos son mi líquido amniótico, ¿no? Pero sin embargo sí que creo que esto se va al desastre. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. No sé hasta qué punto es solo una cuestión del ser humano el que ha provocado esto. Quizás sea un ciclo, porque la existencia, no solo la nuestra, humana, sino la del universo, de todo lo que se conoce, es efímera. Entonces, incluso todo lo que conocemos se va a acabar. Algún día se va a acabar, igual que nos acabamos nosotros, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto es solo un proceso que se ha provocado forzado por la humanidad, o sea, este proceso así catastrófico, o simplemente formamos parte de un ciclo que abarca mucho más allá que nosotros, ¿no? Puede ser. Vale, entonces, teniendo en cuenta esto, creo que hace falta más que nunca esa creatividad. O sea, ver las cosas ser capaces de ver las cosas con nuevas perspectivas. O sea, la creatividad forma individuos independientes, capaces de crear, de pensar por sí mismos, capaces de reaccionar ante situaciones inesperadas. Esto es lo que hace falta más falta que nunca en este momento. Y bueno, yo no me dedico a la docencia, nunca me he dedicado a la docencia, más que, o sea, a veces doy másteres de producción artística en alguna universidad o tal, pero como cosa puntual. O charlas y tal pero vamos, como cosas puntuales, ¿no? Sin embargo, en este momento de mi vida hay una mirada que me lleva más a lo social. Y aquí es donde entra este proyecto que tengo en Tanzania. De momento es Tanzania, pero espero que sea exportable a más sitios, que es una colaboración con una fundación tanzana, que es la Yua Arts Foundation for Children. Y cuando, mi último viaje allí, conocí esta fundación y yo les propuse, me pareció muy interesante, propuse cómo colaborar y me vine con la idea de colaborar con ellos de una manera humilde, o sea, pues yo cuando cobro algo, pues una parte la doy, ¿no? Y entonces era un poco así. Pero resulta que la cosa fue creciendo y acabé fundando una ONG, porque era la mejor manera de que la gente que apoyaba este proyecto pues pudiera colaborar, y entonces pues la gente tenemos ya socios que van aportando una cantidad, por pequeñita que sea. Hacemos muchas cosas con eso. Eso quería enseñaros ahora un poco lo que hemos hecho en pocos meses. Bueno, esto se trata de una escuela de arte para niños, ¿vale? Y la propuesta es, ¿por qué una escuela de arte? Porque lo que queremos es formar individuos capaces de resolver, capaces de enfrentarse a los problemas, capaces de
de ver las dificultades que hay y buscar soluciones, para que sean más tolerantes, para que se reconozcan en los demás, para que el otro no sea un ser extraño. Bueno, creo que educar en el arte es ahora mismo una de las cosas más importantes que tenemos que tener entre manos, porque es donde vamos a poner, el futuro está en esas manos, ¿no? en esa capacidad de reacción, de reconocimiento, de autoestima y de reconocer cada uno sus propios valores dentro de su tradición y a la vez integrándolo dentro del mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, ese es el reto y el reto, bueno, en Tanzania ya hemos hecho avances y ahora mi propuesta es conectar, o sea, establecer una sinergia de la escuela de la UA Foundation for Children en Tanzania con las escuelas aquí. Entonces ya tengo mi primer contacto con un colegio, con el CEIP La Gándara de Monforte de Lemos, que dirige María Prieto. Y entonces este va a ser nuestra primera apuesta para educar a los niños en la diversidad, para conectar, para que se establezca una conexión entre los niños de la UA Tanzana y los niños del colegio aquí. Un proyecto que sirve para desarrollar, bueno, estarían implicados desde el profe de inglés al de música, al de plástica, al de conocimiento del medio, o sea, es decir, abarca tantas cosas, o sea, falta un poco que, desde luego, esto le da más trabajo a los profesores, o sea, que tiene que ser gente que tenga que tenga esa motivación, ¿no? Entonces, nada, de momento estamos estableciendo esta sinergia, empezaremos este año con este proyecto y bueno, pues me gustaría, si acaso, presentaros el proyecto de la Yada. ¿Va a internet ya? ¿Sí? A ver. Os voy a enseñar el proyecto. Uy, no está conectado. ¿Con sello internet? ¿La red? Igual me tienes que decir la contraseña, ¿no? Ah, vale. Con sello cultura. Todo pequeño. 2011. ¿Ya está? Sí. Oh. Bueno, pues da igual, no pasa nada. Error de conexión, a ver. Con sello solo, ¿no? Con sello. No, con sello de la cultura. Con sello de la cultura. Ahora. Ok. Vale. Pero no estamos ahí, no. No sé por qué. Vamos a referencias pantalla.
pantalla el play? No. Bueno, pues no importa, no pasa nada. Aquí, mostrar las instrucciones. Pues nada, no pasa nada, da igual. No importa. Ah, vale. Cuando ya sacamos esta Vale. Este es el proyecto que presenté. Bueno, de momento está subido en mi web. Estamos haciendo la web de la Yada. Yada es el nombre de la... No sé por qué esto sale ahora en pequeño. Bueno, a ver. ¿Por qué sale en pequeño esto? Bueno, da igual. ¿Tú sabes por qué se queda pequeña la pantalla aquí? Oh, lo siento. A ver. No sé, es como se ha quedado aquí la pantalla pequeña. Por lo que podemos. Vale, mira, Nimudawa África es el título de este proyecto, es Tiempo de África. Nimudawa África es Swahili. Llevo ya 2 años estudiando Swahili porque mi intención es ir allí y un poco entrar dentro de lo más que pueda dentro de la vida cotidiana allí, ¿no? También por mi proyecto personal, a nivel de que me parece que el origen del arte está en esa magia que con un pequeño gesto le da vida a la materia, y a veces es muy pequeño el gesto que hay que hacer, pero creo que el arte lo que trabaja es justamente en unir la materia con esas energías sutiles. Así que creo que el origen más profundo del arte está todavía vivo, más vivo que en el nuestro, que en nuestra sociedad, que está tan domesticado todo, está más vivo en las sociedades tradicionales. Entonces, mi interés en irme a Tanzania ahora mismo, por un lado, es para trabajar, para colaborar con la YADA, con la YUA Foundation, y por otro lado, como proyecto personal, hay un proceso de investigación en esa manera de concebir el arte como magia en el sentido hay cierta cosa chamánica, de mi trabajo la hay. Y entonces, así como tantos años he mirado hacia Oriente, y de Oriente he aprendido tantas cosas que ya están aprehendidas dentro de mí, todo lo que haga y vea ahora mismo estará siempre contaminado por eso. Y Oriente me entrenó en el ejercicio de la atención y de la atención al momento presente. Cuando llegué al África subsahariana me di cuenta de que África es presente continuo. O sea, allí todo el rato es presente continuo. Todo eso que yo había aprendido a través de la meditación y a través de Oriente casi como una manera sofisticada
de entrenar, de repente allí encontré que estaba encarnado, esto que yo estaba aprendiendo tantos años estaba allí encarnado. Entonces, bueno, mi intención es meterme en esa profundidad de lo desconocido. Sé que no va a ser fácil para mí, por un lado como mujer y por el otro lado como blanca. Sé que no va a ser fácil, que puede llegar a ser hostil en algún momento, pero una de las cosas que me mueve en la vida es buscar aquello que desconozco. Hay una frase de Zenón que es muy emocionante para mí porque dice: ¿cómo emprenderías la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo? Y yo cuando la leí dije, me dedico a esto, ¿no? O sea, esa es mi ley de vida, ¿no? Me dedico a la creación desde hace muchos años, solo me dedico a la creación, o sea, y sé que ha sido una decisión radical, no ha sido fácil y sigo navegando en esta incertidumbre diaria, ¿no? Pero como lo he elegido, pues no, pues eso, ¿no? Sarna con gusto no pica, ¿no? Y nada, y ahí estoy. Entonces, esto de la YADA, la YADA es nuestra ONG, colaborando con la YOA Foundation for Children, esto es mi nuevo reto, ¿no? Es mi nuevo líquido amniótico para meterme en una sociedad nueva, para sumergirme en una cultura nueva. ¿Y por qué este proyecto educativo, por qué lo inicio allí? Pues este proyecto lo inicio allí, bueno, me gustaría, por un lado, establecer esa sinergia, ¿no? Con allí y aquí, pero lo inicio allí porque todavía no hay nada tan domesticado como aquí. Aquí está todo ya un poco domesticado y me gustaría irme como me gusta irme a un sitio donde todavía es virgen el concepto de arte y de arte contemporáneo y de todas estas cosas que aquí están ya tan relamidas, ¿no? Así que, bueno, pues mira, os presento aquí. Bueno, YADA somos una asociación, obviamente, sin ánimo de lucro, os lo puedo asegurar. Con 50 euros hacemos maravillas. Eso también es muy curioso, que mira, este es Vitali Maembe, el fundador de la YOA Foundation for Children. Estos son algunos de nuestros alumnos. Estrenando una biblioteca que se funde, una biblioteca social para que sea un lugar de encuentro, y la gente no tiene muchos libros en su casa, pero ¿sabes? Que haya un local donde la gente pues pueda reunirse y contarse y bueno, en mayo, en el mes de abril, encontramos este espacio. Aquí está todavía así, tal y como lo vimos el primer día. Bueno, lo alquilamos, aquí está, este es nuestra escuela, todavía sin arreglar. Y bueno, estos son la YOA Foundation for Children, lleva trabajando desde el 2012, lo que pasa que no tenían un local, entonces trabajaban estilo africano, es decir, cualquier árbol servía de escuela, o cualquier local, o iban por diferentes sitios dando las clases. Bueno, aquí está Maembe en un colegio, ¿no? Yo pues, iba a los colegios y tal. Vale, pues la cosa es que tener un local nos ha proporcionado un eje desde el cual articular ya todas las actividades y tal. Entonces, a los padres de los niños pues les gusta saber que hay un sitio. ¿A dónde van a ir los niños? Pues mira, están en el local de la YOA y tal. Y bueno, pues es una manera de proyectar el futuro, confiando en el arte como una herramienta de transformación social, confiando que a través de la música, de la danza, del teatro, de las artes plásticas, los niños recuperen, desarrollen pues, autoestima, valores, se
se genera una capacidad de observar a los demás, observar qué pasa en el mundo de una manera crítica. Y de esta manera crítica, es decir, el arte tiene que ser algo divergente, ¿no? Algo que te despierte, algo que te mueve, o sea, una persona creativa se dará cuenta se dará cuenta y será capaz de poner en cuestión pues muchas más cosas que una persona que no tiene desarrollada esa capacidad, ¿no? Así que, bueno, todo esto al final se revierte en la integración en cuestión de género. Queremos que la escuela sea sobre todo dirigida por mujeres, o sea, que el 80% del profesorado fueran mujeres, incentivar que las niñas se queden en la escuela, o sea, a partir de los 12 años o así es como que tú ya no necesitas estudiar más, ¿no? Y entonces hay un poco esa intención de que las niñas sean profesoras, de que más niñas continúen yendo a la escuela y tal. Estos son dos de los profesores, Maembe y Deis Kalima. Estas son las 4 chicas que serán profesoras de la YUA, que están ya dando clases. Y bueno, y luego nuestro proyecto de futuro, porque para pensar y proyectar siempre hay que pensar en grande, y esto es otra cosa que hay que cambiar en nuestro sistema educativo, y es que nos enseñan a pensar en pequeño. O sea, todo el rato nos están recortando. Aparte, el sistema educativo ahora mismo, desde hace mucho tiempo, es castrador. O sea, no es, en vez de desarrollar la creatividad, lo que hace es como ir recortando, hasta que el niño se queda copiando una lámina, ¿no? Entonces, yo soy partidaria de enseñar a pensar en grande. Imaginar es gratis. Uno debe de imaginar todo lo que quiera y todo lo grande que quiera. Los recortes ya vendrán cuando las cosas se vayan trayendo a la realidad. Lo hablábamos hoy al mediodía justamente de esto, ¿no? O sea, cuando el mundo de las ideas, las cosas están ahí. A los artistas yo creo que nos pasa eso cada vez, ¿no? O sea, cuando uno tiene un proyecto, tiene una idea, tal, o sea, si empiezas a recortarla cuando la estás pensando, ya vamos mal. O sea, que uno la va recortando conforme la va trayendo a la realidad, y este proceso de estas etapas en las que una obra existe en el mundo de las ideas y va viniendo a este mundo, en esas etapas es donde, bueno, se va sufriendo una adaptación, y esa adaptación pues muchas veces la condiciona el dinero, el tiempo, el espacio, tal, ¿no? Pero si empiezas a recortar antes, vamos mal. Entonces, creo que hay que enseñar a los niños urgentemente a pensar en grande, a pensar que se puede, porque solamente hay una cosa que nos va a salvar, quizá no de la catástrofe, pero sí a nivel emocional de nuestro espíritu, de nuestro sentir, nos va a salvar el ser capaces de proyectar, de sentir, de tirar para adelante, ¿no? Bueno, pues todo esto vengo a contároslo porque tenemos el proyecto de futuro, es crear este edificio, que sería residencia, o sea, es una manera de hacer sostenible el proyecto de la Yuga Foundation for Children, que fuera residencia. Entonces, esto nos ayudaría a abrir esa ventana de Bagamoyo, que es la ciudad tanzana donde está esto. Una ventana desde Bagamoyo al mundo, que hace mucha falta, y una ventana del mundo a esta parte de África, que también hace mucha falta. Entonces, si aparte de tener talleres, tenemos clases, aulas, tenemos un escenario, tenemos residencia, es decir, dormitorios, comedor y tal,
pues cualquier escuela de danza del mundo le encantaría irse allí a aprender, o sea, es establecerse a que la gente se conozca. Esta conexión, no sé, yo quizás estoy muy sensibilizada con este tema y por eso no sé, me emociono con esto, ¿no? Pero me parece que es muy importante que la gente se conozca y se reconozca en el otro, ¿no? Y creo que el mundo, que la manera de cambiar el mundo es desarrollando la empatía, reconociendo al otro, reconociéndose en los demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues este sería el futuro, un poco el proyecto de futuro de que la gente se pudiera ir allí a esta escuela y ya sería la Yua Arts Village. Y bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, bueno, aquí no tengo todo. Os voy a enseñar ahora unas imágenes que es de lo que hemos ido avanzando estos últimos meses. Que hemos hecho bastantes progresos para ser tan poco tiempo. Mira, esta es... A ver, mira. Aquí, esto es las clases de la Yua antes de tener el local, pues van por los pueblos y tal, por las escuelas. Aquí es cuando se alquiló el local, en marzo. Estaba así, como veis en este vídeo. Estaba así, bueno, había sido un gimnasio, pero bueno, veis que es una nave enorme, estamos ahí muy ilusionados. So now you can see inside the building how it looks. It's a big place, as you can see. And then we will do a little renovation. And here is the toilet. And for gyms. Yes. And here is the toilets for the ladies. So yeah. Bueno, los vídeos no son muy buenos, pero bueno, fue un momento importante. Y bueno, firmamos el contrato del alquiler, todos contentos. El día que firmamos el contrato ya los niños se abalanzaron allí a quitar la pintura de las paredes. y nada, y empezamos ya a arreglar el sitio. Aquí el equipo de gente en la primera reunión que hubo. Y aquí hicimos la reforma para poner la biblioteca en este espacio. Pues hicimos un panelado en una parte para poder poner la biblioteca. Aquí nada, ya decorando por fuera y nada, ya el evento de presentación aquí con el equipo también y los primeros niños de la escuela. Y ya estas son las clases, estas fotos son de ayer. Estas son de ayer. Aquí están los niños contándose historias, es otra de las actividades que estamos haciendo. Estos son nuestros alumnos. Y esto es con la guitarra nueva que acabamos de comprar. Y aquí nuestros alumnos. Pues esto es lo que os quería contar, más o menos. Ya.
Pois damos paso a Ruth Montiel Arias. Ela naceu en Palmeira, en Ribeira, ainda que agora reside en Madrid. O seu traballo artístico ten sido exposto en institucións culturais de todo o mundo, como o Centro Cultural de España en Lima, Landhaus Gallery en Alemania, Museo da Memoria en Argentina, a Casa Encendida, Calcografía Nacional ou Círculo de Belas Artes, Conde Duque ou Matadero en Madrid, Fundación Cristina Nea en Donosti e Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, entre outras. O seu traballo nos presenta, mediante instalacións, accións efémeras, vídeo e fotografía, a intervención na natureza de impulsos humanos como o desexo de posesión e poder, focalizando o aspecto ético das prácticas políticas e institucionais, as consecuencias da nosa acción sobre o planeta tratado como mina de recursos quedan expostas cuestionando a moral hexemónica que nos levou ata este punto. Ruth Montiel Arias traballa con acontecementos medioambientais a partir dos cales desenvolve proxectos de carácter interactivo que nos lembran aquela máxima de Martin Buber. Non hai vida sen roubar espazo vital aos outros. Sen embargo, na gracia de non facer máis mal que o absolutamente necesario esta posibilidade que se nos dá de ser humanos. Moitas grazas, antes de nada. Grazas evidentemente a Paula por facer isto, por encontrarnos de novo. Para mí é un placer estar esta tarde con todas vos e todos vos. Estar aquí ao lado o carón de Fernando, que xa fai moitos anos que coincidimos tamén, ainda que non se acorden de min. Pero para min que non a coñecía e que é un gusto. Acorde. Entón, nada, de verdade, moitas grazas por acompañarnos. Vou pasar ao castellano máis que nada porque sei que hai xente que non é de aquí e tamén para min é un poquinho así tamén máis doado e non trabucarme que metolle bastante patada a nosa lingua, por desgracia. Quería empezar con un pequeño texto de Boris Groys que lo hizo ya en el 2016 en un estudio que se llama Sobre el activismo en el arte. Muy breve, dice: el fenómeno del activismo artístico es fundamental para nuestra época, ya que es un fenómeno nuevo, muy diferente del arte crítico. Pero luego Soler dice: los activistas de arte no quieren simplemente llevar adelante una crítica del sistema del arte o de las condiciones políticas y sociales generales bajo las cuales funciona este sistema. Quiere cambiar estas condiciones por medio del arte. Creo además que el ejemplo que acaba de mostrar ahora Pame, pues es esto, ¿no? Pero también hay una cosa que yo quiero puntualizar aquí y es precisamente la palabra de activismo. No es lo mismo el 2016 a lo que el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Donde ya el neoliberalismo es atroz, ¿no? Y que se ha apropiado, además, y se está apropiando no solo lo que decía Paula al principio, con todo lo que es lo medioambiental o la preocupación por el espacio natural, ¿no? Y yo creo que aquí Fernando también estará de acuerdo, sino también el hecho, y ya como se avala, ¿no?, este capitalismo verde, sino el hecho también de lo que son apropiarse de un concepto tan fuerte como es el activismo, ¿no?, y las causas sociales y esa lucha, ¿no?, para el individuo mejorar el mundo en aquello en que le rodea, sea una causa medioambiental, una causa social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, voy a ir muy rápido porque tengo muchas ganas de un poquito de debate y que también interactuemos entre todas, pero ya hay cosas apuntadas que tengo de ellas dos y que tengo ganas ya de ponerme a hablar. Pero quería empezar un poco con esto que sale de la frase, además del texto que se hace para la jornada, ¿no?, ¿qué papel puede desempeñar el arte en la búsqueda de cambio social para un desarrollo sostenible e igualitario del mundo? Y yo me centro en la búsqueda, que también Pame lo ha comentado ahora, ¿no? Claro, la búsqueda quizás, perdonad si voy rápido, pero no quiero tampoco robar mucho más tiempo. La búsqueda también, como ella decía, ¿no?, como una salida de la zona de confort, sí, totalmente importantísima, además en un momento en el que necesitamos como activar mecanismos, además, que fomenten lo crítico. Y, por ende, pues de esta manera eliminamos una ceguera en la que este sistema neoliberal nos está imponiendo, y más con todo este proceso del momento pandémico que hemos vivido, ¿no? Que eso todavía lo que ha hecho es como toda esta desconexión también o desactivación que comentaba Paula se ha hecho mucho más fuerte. Entonces, claro, para mí es muy importante, ¿no?, esa búsqueda, sobre todo el rato buscar para poder encontrar, ¿no? Os voy compartiendo así pequeñas, muy poquitas
pequeñas piezas, ¿no? que a mí me interesa mucho, en este caso es Félix Blume, con una pieza que se llama Tools of Listening, hecha en 2020, él también es director audiovisual. Y bueno, básicamente este trabajo él lo hace concretamente en un pueblo de de Bélgica, y lo hace con unos residentes del Refugee Shelter Red Cross. Y lo que hace aquí, que bueno, en ese espacio de refugiados, centro de refugiados, pues hay desde gente de Somalia, de Angola, Sudán, Salvador, Venezuela, Kosovo, es decir, hay distintos, ¿no? De distintas migrantes de distintos países. Y además, él lo que genera, él trabaja mucho el sonido, y lo que genera es una relación con todas estas personas para que estas personas contaran pues, desde pues, canciones tradicionales, cada uno en su propio idioma, canciones, experiencias, sueños, cuentos, lo que quisieran, ¿no? Y además las puertas fueron donadas por personas de una población cercana, que se llama PET, que también de Bélgica, ¿no? De esta manera tú te acercabas a la puerta y escuchabas a pues, cada vecino o cada vecina, ¿no? Que venía de fuera, pues lo que ese vecino o vecino te quería contar. Por lo cual él, en este caso, Félix, lo que pretende precisamente es acercar y escuchar las puertas de los vecinos que no conocen, pero que generan como ese contacto, ¿no? Es decir, esa búsqueda necesaria del conocer al otro y la otra, ¿no? Otra de las cosas que también a mí me interesa mucho cuando hablamos del mundo del arte y la acción en el arte, no es escapar del individualismo y trabajar fuertemente lo colaborativo. Es decir, esto es impepinable, y más ahora porque lo que os comentaba hace un momento, ¿no? Y todas habremos experimentado y todos habremos experimentado, ¿no? Ahora mismo lo colectivo es resistencia en este modelo capitalista, y más sobre todo con la pandemia, que ha fomentado mucho más el individualismo, ¿no? Ya por el miedo al otro, por el miedo a que el otro me contagie, o por el miedo a que ya pues, la economía ha bajado en ciertos países, entonces pues, se fomenta más la migración, ¿no? El miedo a la migración o al migrante, ¿no? De que me quiten mi trabajo, que ahora que no hay, es decir, como que el individualismo está cogiendo más fuerza que nunca. Entonces, es como que lo colaborativo tiene que ser algo imprescindible y como un elemento de resistencia, ¿no? Totalmente dentro de nuestro trabajo. Con esto comparto a Yolanda Domínguez, española, con este proyecto de registro que hace en el 2014, que bueno, ella hace muchos trabajos de acción, y lo bueno que tiene es eso, todo esto lo colaborativo, ¿no? Hace un llamamiento, cientos de mujeres de todo el Estado español, pues les llama a que hagan un registro de su cuerpo, un registro de la propiedad, es decir que este cuerpo es mío, ante una reforma que se pretendía hacer de ley sobre la ley del aborto en el 2014, promovida por Alberto Ruiz Gallardón, ¿no? Que al final efectivamente por suerte no se tocó la ley actual. Pero bueno, es lo que os indicaba, ¿no? Esa necesidad fuerte de agarrar el colectivo. Este es en el 2014, es verdad que ahora lo colectivo está costando un poco, pero bueno, esperemos que volvamos un poquito a pelear y a llamar a esto, ¿no? Luego, la importancia del posicionamiento. A mí la gente que me conoce sabe que esto para mí es importante, y más en el ámbito del arte, es decir, lo personal es político, ¿no? Como decía Kate Miller, dentro de la lucha feminista en su momento, pero que al final es una realidad, ¿no? Y además, este momento creo que es el momento en el que más presente debería de estar, ¿no? Precisamente por el momento en que nos encontramos. Y, de hecho, el arte tiene como esa facultad de excusarse, ¿no? En no posicionarse por ser simplemente observador, ¿no? Y las personas que conformamos, como tener ese poder para estar por encima del bien y del mal, simplemente nosotros cuestionamos y ya está, ¿no? Creo que estamos en un momento en que eso ya ha quedado en momentos como muy pasados, es como ya caduco, y ahora mismo, no con esto estoy diciendo que todos los artistas tengan que hacer arte político, ni mucho menos, porque además eso también genera mucho debate y hay que analizar realmente lo que es el arte político, pero sí un posicionamiento ante la vida y, por ende, pues evidentemente de nuestra profesión, porque al final creo que todas las personas que nos dedicamos al mundo de la creación, pues crear es nuestra vida, entonces lo personal es político, ¿no? En este caso comparto el trabajo además de Daniela Ortiz, peruana, con este trabajo de réplica que hizo del 2014 al 2015,
Ella es una acción que realizó en Barcelona, ella vivía en Barcelona, y bueno, la hizo el día de la fiesta nacional, y ella lo que fue haciendo fue pues arrodillándose ante esas personas que iban con la bandera del Estado español, y se iba arrodillando pues haciendo como esa reproducción de la figura indígena que hay a los pies de Bernardo Boil, que está situada además en la escultura de Colón en Barcelona, ¿no? Entonces, lo importante del posicionamiento, ¿no?, del artista. Y luego, sobre todo, para mí importante reconocer el valor y apoyarlo. Esto también es un poquito de toque de atención a las instituciones, ¿no? Y pongo, aunque asuste, claro, es que al final sí que también se merece que haya una valentía, ¿no?, por parte de los espacios, tanto privados como públicos, y que se aparten un poco o que salgan de ese miedo de tener que ir a una tendencia, ¿no? Porque al final también, pues así como dentro de las personas que creamos arte, a veces hay tendencias que te llevan, lo mismo pasa con la institución, ¿no? Entonces, claro, sí es importante que por mucho que haya un posicionamiento y que haya colaboración, si al final, dentro de este enclave en el que estamos, la institución, insisto, pública o privada, no apoya, pues es complicado que rememos con fuerza, ¿no? En este caso también os traigo este último ejemplo de Munemasa Takahashi, de los Fans Project, que esto se hace del 2011 al 2014, cuando hay la catástrofe del 2011 no me sale la palabra, del tsunami, exacto. Se genera un proyecto que se llama Memory Safe, que durante 3 años recogen todas las fotografías del tsunami, van recogiendo todas las que van encontrando, las limpian y las digitalizan y las comparten a nivel público. Es decir, a nivel público, que salen las televisiones locales, ellos crean esa página web donde se puede ver el proyecto, y las familias van recuperando sus fotografías. Todas aquellas fotografías que no han sido recuperadas, pues se genera este proyecto con el cual pues va por todo el mundo. De hecho, estuvo en Coruña en el 2015, ¿no? Y evidentemente es un proyecto que no solo ha tenido un apoyo institucional, sino que ha tenido un apoyo privado, porque reciben muchas donaciones de familias que han recuperado sus fotos por la importancia de lo que conllevaba el proyecto, con todo lo que era la memoria y demás. Pero bueno, era un poco también para mostraros ese apoyo, ¿no? En el caso importante de utilizar y replantear los códigos para intentar generar los cambios, ¿no? En este caso, os comparto 2 proyectos, el tercero no lo voy a compartir porque ya no quiero robar más tiempo. Bueno, en este caso, un proyecto que hice entre Perú y Sudáfrica, Sin oro no hay hombre. A ver, para mí este proyecto básicamente lo que fue y sigue siendo es una mera herramienta de canalización que básicamente lo que sirvió es para que se apropiaran de él. Es decir, lo que hice básicamente es que las personas con las que estuve trabajando se apropiaron del trabajo. En este caso, un proyecto que reclamaba todos los conflictos de explotación minera que hay en Perú y Sudáfrica, y en este caso, pues bueno, ahí arriba tenemos a las lideresas de Cajamarca, que bueno, que es que yo no estaba ni a exposición, es decir, ellas se apropiaron totalmente del proyecto. De hecho, tuvimos la gran suerte de que se hiciera réplica, salió en los medios nacionales. Bueno, en ese caso sí que me llamaron a mí para ir a hablar a una televisión local, pero me refiero a que al final fue un trabajo en el cual básicamente se apropian ellas, ¿no? Y sirve para la causa que ellas y ellos, bueno, pues querían tener, bueno, en la que estaban implicadas, ¿no? Y luego en este caso, el trabajo de Bestia, que este es un trabajo que lo realizo aquí, que va sobre la caza. En este caso es distinto, es decir, aquí el planteamiento ya era involucrar a las personas para que les llegara en este caso el mensaje y el proyecto, ¿no? En este caso era una manera, lo hice como apropiándome de las herramientas que tenemos hoy en día, que son las de crowdfunding. Es decir, era una manera de conseguir que un proyecto individual fuese colectivo, ya que las personas podían recibir el mensaje de manera privada, pero gracias a una conformación colectiva. Para mí ahí era el interés de que el trabajo llegase, no el interés de producir el propio trabajo, ¿no? Con ello, pues bueno, por suerte, pues se llevó a cabo y consiguió salir en varios espacios para hacerlo efectivo, ¿no?
Y ya con esto, ya no lo enseño ya, lo único simplemente es como que intentar como estas 5 premisas o 4 premisas que os he indicado, como meterlas y contemplarlas en los trabajos, a pesar de que es algo que, bueno, que interpela mucho al espectador, pero bueno, al final hay que posicionarse. Y ya con esto acabo. Gracias. Bueno, tenemos unos 10 minutiños para poder compartir reflexións, para poder facer un breve descanso a outra mesa. Non sei se quere, porque Ruth sei que tiña así varias cousas que quería interpelar. Creo que directamente podemos dar pasos ao debate. Sí. Bueno, ya veis que yo soy poco, pero es que hay 2 cosas que creo que me interesan y que creo que podríamos empezar por ahí. Que una es algo que dijo Fernando al principio, ¿no? No con estas palabras textuales, pero sí el hecho de que indica, ¿no? Al que habla sobre la catástrofe, ¿no? Como tal. Pero claro, yo en lo que reflexiono un poco es que para mí, o lo que yo veo es que la catástrofe al final, o el uso de la catástrofe, es una herramienta maravillosa del sistema capitalista. Y de hecho, desde los años 80, el neoliberalismo lo que hizo fue vendernos la distopía precisamente para aprovecharse, ¿no? de ese estado social en el cual vamos a quedarnos como estamos porque estamos mejor de lo que podía ser, ¿no? Entonces, me gustaría a lo mejor salirnos un poco y plantear, o como veis vosotros, o como ves tú, precisamente esto, ¿no? Que al final la catástrofe es eso, ¿no? Es como, y más ahora con la pandemia, es como cómo nos ha desactivado totalmente y cómo al final es esa herramienta para que el sistema siga teniendo poder, ¿no? ¿Quieres que comente? Yo lo suelto aquí en la mesa y... Sí, claro, yo creo que sí. Bueno, ya que me toca un poco. Primera cuestión de lo que se ha comentado aquí de lo social. Perdón, de lo social, ¿no? Y habría que preguntarse o qué quiere decir social, ¿no? Yo cuando cojo un rifle y doy un tiro, yo automáticamente estoy cambiando el planeta, que si esto repercute a un nivel casi como aquella mariposa del cuento de Ray Bradbury, que cuando hizo un viaje en el tiempo, pero se equivocó y sin querer pisó una mariposa, ¿no? Vosotros conocéis perfectamente este cuento, esta historia, y cuando llega al sitio de donde había partido, pues no lo reconoce porque no es así, ¿no? Entonces, no es igual. Entonces, hablar de lo social cuando realmente lo que se plantea como entidad mundial es la destrucción del ser humano, no sé con qué finalidad, porque me gustaría saber, es una cosa que lo tengo imaginado de varias maneras, pero la destrucción del humano es fundamental, que será guerras en todos los sitios, ¿no? Y nosotros estamos llevando a cabo situaciones que son sencillamente copias de estas, vamos a llamar, hecatombes sociales, como si fueran cosas normales, como si fuesen cosas normales. Siempre imaginamos que el futuro hoy, pasado mañana, va a ser mejor que hoy. Que históricamente, dentro de la historia, imaginamos que el futuro siempre será mejor do que el presente, ¿no? Esta es la idea de progreso, por esto hay esta idea de progreso. Pero uno se pregunta, ¿no?, ¿qué es progreso? Felizmente, dentro del arte, dentro del ámbito artístico, esta palabra no existe, ¿no? El progreso no existe. No hay progreso. Hay creatividad, hay trabajo, hay poner en día, up to date, ¿no? Bueno, entonces,
Cuando el planeta está plagado está plagado de guerras, ¿no? A estos momentos hay guerras que sabes que yo puedo montar una guerra como algumas multinacionales na década dos 60, 70 e tal, han montado, sencillamente para vender mejor su producto, voy a cambiar el régimen, ¿no? Que es decir, cuando todo está totalmente controlado, que utiliza esa palabra activismo y resistencia, y Pamen también habla del patrimonio de la humanidad. Yo me siento totalmente impotente, que si nosotros tenemos esta buena intención, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Que sencillamente decir que se va a hacer, ¿no? Está llenando el cupo relacionado con el políticamente correcto para que esto siga exactamente como está. Que si se está vendiendo naturaleza, se utiliza naturaleza actualmente para vender coches, para vender aviones, para vender no sé qué más, que se ha descubierto finalmente que existe naturaleza. Nosotros siempre intentamos destruirla. La naturaleza siempre ha sido nuestra enemiga, es sucia, hay que limpiarla, ¿no? Entonces todo es de hormigón, no sé qué más, y tal y tal. Hay que contener las orillas de los ríos, no sé qué más. Yo particularmente vos comento que si yo pudiera volver atrás, yo volvería 1000 años atrás. Que si tengo la idea de que el sapiens que estaba en la caverna dibujando, y cómo dibujaba, Dios mío, era más inteligente que nosotros, y era más comunitario, porque aquello que hacía para alimentar a tribu, entonces salía para cazar. Y ahí se han generado una serie de historias que yo creo que es un largo discurso, un largo contenido, pero yo me quedo con los hombres de las cavernas, y particularmente, si queréis saber, me quedo más aún con este que era retrasado. O que valía era el Sapiens, el otro era, si me ayudáis, me acabo de olvidar, pero yo soy fan. Neandertal. Yo soy Neandertal, estoy convencido. Entonces, bueno, que estas cosas tan sencillas, ¿no? No sé, creo que tenemos que tener bastante cuidado, y vosotras tenéis, es exactamente de no ser utilizados, engañados, ¿no? Porque se va a intentar limpiar la imagen de la conciencia, que se va a intentar limpiar la conciencia colectiva, para que se pueda limpiar el inconsciente, que se pueda limpiar el inconsciente colectivo, que se pueda dormir, que yo no tenga que matarte porque estoy alterado por una psicosis. Vosotros sabéis que el sueño REM es psicosis pura, es psicosis, está probado. Y esa manera de que tenemos de descargar. Si no saldríamos por la calle, ¿no? Mataríamos todos, ¿no? Bueno, hoy los gobiernos se dedican ya a esto, que se han transformado, que era sueño en realidad. No tengo ni que soñar, salgo matando. Aquí está, pues, lo que pasa durante décadas. No se llega a un acuerdo. Entonces tampoco quiero robar demasiado tiempo para que todos participemos, ¿no? Pero yo puedo seguir ahí durante 3 días. Yo creo ahí yo creo que yo discrepo contigo en ese sentido, porque sí, el mismo fin lo tengo, es decir, creo que todas las personas que estamos aquí probablemente con toda esta catástrofe y toda este lavado de cerebro, ¿no? Que hemos tenido con tanta distopía y que todo va a ser malo y que nos estamos yendo, ¿no? Y que no vale la pena ya pelear por nada, ¿no? Ahí discrepo contigo en el sentido de que aunque queden 20 años, la obligación, ¿no? Y el derecho precisamente es no parar, ¿no? Aunque sepas que te vas a dar contra la pared, porque si no, claro. No, perdón, me he expresado mal. He comprado muchísimas escopetas y voy a salir a mano. No, mira, nunca he sido tan activo
como actualmente, ¿no? Ahora, basta, la historia de Paula es distinta. Estoy aquí encantado de estar con vosotros. Pero tenéis que perdonar la falta de modestia, pues me invitan para cosas que yo no estoy dispuesto a participar, ¿no? Cosas que aparentemente parecen esto, pero que no son esto. Entonces, aquí hay un foro que es distinto, hay un público interesado, hay dos artistas importantes, bueno, es distinto. Y está Paula, que es una persona altamente sospechosa por el medio. Y luego tengo otra, y bueno, ya paro, por si que es con Pamen, que me apasiona además desde esta mañana, que nos hemos conocido y que ha comentado el valor de la creatividad, ¿no? Y lo importante de la creatividad y cómo todo el mundo y toda la humanidad tiene que desarrollar la creatividad. Pero hasta en eso discrepo. Discrepo en el sentido de que comparto contigo es decir, que la creatividad y cómo se tiene, que es un valor que hay que fomentar desde pequeñito a todo el mundo, pero claro, el problema está dónde están los límites de esa creatividad, porque precisamente tenemos la bomba nuclear gracias a la creatividad de un científico. Es decir, tenemos lo peor del ser humano también ha salido de la creatividad del ser humano, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está el límite? ¿Cómo lo ponemos? ¿Sabes? Es como el miedo, ¿no? También de ese lado oscuro ante la creatividad, ¿no? ¿Tú qué dices? A ver, es que la creatividad no es una cosa que vaya sola por ahí. Yo voy a ser creativo. O sea, la creatividad se enmarca dentro de un contexto. Y ese contexto también es un contexto ético y social. Entonces, cuando en un colegio se fomenta la creatividad, se fomenta, por ejemplo, mediante las propuestas artísticas, ¿no? Por ejemplo, las propuestas artísticas son algo que te va a hacer, primero, prestar atención a lo que sucede, al otro. Entonces, a mí muchas veces, y esto de la creatividad y de la atención lo repito muchas veces, porque mucha gente a veces en charlas o así me pregunta ¿y cómo se te ocurren esas cosas? ¿No? Y yo solamente digo, pues no sé, porque estoy atenta. Es porque estoy atenta. Estoy atenta, si estoy hablando con alguien, pues estás atento al que estás hablando, si estás mirando algo, pues estás atento a lo que estás mirando. Entonces, digamos que tu creatividad, o la creatividad que se fomenta, es una creatividad, digamos, con unos valores éticos, sociales, o sea, en los que cuando uno se da cuenta de que no es un ser solo e independiente en este mundo, somos una red de conexiones tan tupida, o sea que tú no eres diferente a mí, o sea, tú y yo somos lo mismo, y tú y yo somos lo mismo, y todo lo que hay aquí son lo mismo, y solamente desde el momento en que yo abro los ojos, todos formáis parte de mí, porque no hay esa separación que creemos que hay, ¿no? Entonces, cuando uno entrena en la atención de lo otro, entra una parte ética importante en la que la creatividad no es una cosa individual, es una proyección un poco cuando uno resuelve un problema, generalmente no es su problema en una bola ahí metido, ¿no? En una carcasa. Cuando uno resuelve un problema, generalmente es en función de lo que tiene alrededor, ¿no? Entonces yo creo que o sea, la creatividad no es una cosa que va suelta por ahí por el mundo. O sea, digamos que creo que está relacionada con valores de ética, de tolerancia y de autoestima, o sea, está relacionada con muchas cosas en las que el individuo crece interiormente. No, es que te lo comentaba un poco también, porque
justo es que el neoliberalismo y en los últimos años como que se apropiaron también del concepto de creatividad y cómo a todo el mundo, es decir, se le ha metido como en la cabeza que tiene que ser creativo y tiene que ser creativa, y de hecho es un detonante bastante fuerte, sobre todo en la gente joven a día de hoy, en la relacionarse a través de las redes sociales, porque tienen que estar generando todo el tiempo contenido para las redes sociales y además tienen que ser creativos y tienen que ser personas creativas también. Entonces, un poco, también como que lo quería sacar un poco por este tema. ¿Hay tiempo? Sí. Bueno, esto es altamente peligroso que se está comentando. Es peligroso y no es peligroso, pero sabemos, por ejemplo, que hay una red hay una multinacional relacionada al arte, concretamente el Guggenheim, ¿no?, que al mismo tiempo que hace pues, una exposición sobre un artista sublime, ¿no?, realmente sublime, pues también hace una exposición sobre motos, o hace una exposición sobre Armani, ¿no? Bueno, no tengo nada que en contra con la transformación de aquello que llamamos cultura, pero sí soy muy atento a aquello que se llama sabiduría. Yo creo que sabiduría es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Lo que vamos a estar comentando, al final al cabo, es estoy tan desnuda que puedo estar muy curiosa, porque las cosas solo entran si estás desnuda. Pero ¿cómo uno consigue desnudarse? Esta tal vez sea la parte clave, tal vez, no tienes que... Pero ¿Es saber... posible desnudarse hoy en día? Esa sería mi pregunta. Es decir, yo creo que sí, yo creo que cada vez es... la libertad o la capacidad de decisión para poder despojarnos de nuestras vestiduras y de nuestras limitaciones y ser capaz de abrir los ojos sin estar atentos. Yo creo que tal vez sí, ¿no? Yo creo que sí. No sé cuál es el método, porque el proceso psicoanalítico para mí no ha sido. ¿No? Yo hice 12 años. Pero puede sustituir exactamente los 12 años por cosas que los indígenas conocen, las tribus primitivas conocen. Bueno, que están en África, por ejemplo, el iboga es ¿no? El buite es una religión, ¿no?, que utiliza el iboga como elemento transformador de la conciencia. Vamos a llamarlo de viaje, porque siempre se ha llamado de viaje, ¿no? Bueno, un viaje de estos, estás en contacto exactamente con el verdadero Dios, ¿no? No estoy hablando, aquí no quería hablar de religión, porque, bueno, son temas delicados y hay creencias y tal, ¿no? Pero yo creo que perdemos tanto tiempo buscando el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, árbol de la manzana no es un árbol de la manzana, ¿no? Que el problema era poder conocer el que era pecado. Y quien coge la manzana es la mujer. Pero ella ha sido, la mujer ha pasado a ser un segundo plano, cuando la verdad debíamos cogerla como siempre, ha sido primer plano. Ella que ha cogido, digamos, a hoja transformadora, el hongo bueno, a sustancia que fuera, pero desde luego no era una manzana. Desde luego no era una manzana. Y yo creo que ahí es que ocurre una cosa. No vamos a confundir transformaciones de la conciencia con drogas. No tiene nada que ver. Son cosas totalmente opuestas. Y si vas con la intención de disfrutar de una experiencia que na verdad debería ser mística, vas a llevar una bofetada enorme, porque la propia sustancia te coge y te puede llegar a destruirte, ¿no? No lo utilices de cualquier manera, ¿no? Entonces, cuando se habla del verbo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el verbo tal vez sea exactamente esto. No me vengas con tonterías que puedo destruirte. No llevar su santo nombre en vano. Tal vez sea exactamente, sencillamente, un hongo. ¿No? Yo ahí discrepo. Y sobre estas sustancias, incluso como antropología me ha tocado desde unos años para acá, yo estoy metido exactamente
soy un especialista. Yo no discrepo en el hecho de lo que planteas, de que para vaciarse necesitas hacer como una inversión de conciencia y llegar a través de lo que haya. Pero ante la pregunta que planteaba Paula, es decir, si somos capaces de vaciarnos sin tener un proceso químico natural, que es el que se plantea. Ya lo tenemos dentro, ¿no? Todos tenemos. Claro, dentro, pero la historia es. Más o menos. Claro, pero la historia es cómo estamos. Es decir, si nos vamos a centrar, por ejemplo, aquí en Europa, claro, es que ahí ya el análisis entraría mucho más amplio. Es decir, que dependiendo en qué sector nos movamos a nivel global. Yo creo que así. Desde nuestra posición en el mundo occidental. Claro, es que en un espacio occidental. En el mundo, es que probablemente tenga muchas menos dificultades de desnudarse los niños de África. Es decir, o alguna tribu indígena que todavía sea capaz de resistir, porque eso ya no es resistir frente a la invasión colonizadora. Pero la idea de que tenemos esa libertad o esa capacidad de desvestirnos para poder abrir los ojos y escuchar de una forma primigenia, yo sinceramente no soy tan optimista. Yo creo que no, igual que también coincido en que la idea de progreso ya es una utopía erradicada completamente. Del mismo modo pienso que ya no tenemos esa capacidad ni esa libertad, incluso cuando nos creemos que sí estamos ejerciendo nuestra libertad o nuestra decisión propia de hacer, en realidad somos víctimas del propio sistema. Sí, el sistema es demasiado manipulador y creo que nos utiliza todo el tiempo, sinceramente. Sí, pero creo que lo importante es, uno, tener conciencia de esto y dos, es decir, armarse de herramientas que pueden ser herramientas humanas, herramientas intelectuales, armarse de herramientas para precisamente intentarlo, ¿no? Es decir, que creo que eso es algo, bueno, que es un pensamiento. Un poco de la mano de lo que comentaba también, ¿no? Que la creatividad al final tiene que venir de la mano de un pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico es lo que hace que no nos quedemos aletargados, ¿no? Y que podamos, a pesar de creer que no hay idea de progreso, que podamos estar más activos que nunca. O sea, hacernos preguntas, cuestionar los roles prescritos, o sea, todo esto es lo que promueve una reflexión, tanto personal como social. Y entonces es ahí donde entra esa parte de que la identidad, o sea, cómo se construye uno su identidad, ¿no? Si se construye en base a saber cuestionar, a poner en valor a poner en valor y a poner en discusión las cosas con un gran abanico de una mirada bien amplia, pues. ¿Qué pasa que cuando llegas a esta conclusión y este abanico que comenta Pame, te das cuenta que no es, llegas y no es, está un poquito después, entonces vas a ver un poquito después, ¿no? Y llegas allí y dices, no, tampoco. Entonces, te mueres en el intento, ¿no? Es, la verdad, un proceso místico. Claro, pero lo intentas. Me refiero a que, claro. Que creo que precisamente ahora el problema mayor que tenemos, y de hecho es el propio título, ¿no? de estas jornadas, es precisamente el encontrar los mecanismos para intentar cambiar esto. Entonces es como, creo que el mayor mecanismo que tenemos a día de ahora es eso, tirar para adelante, empujar y seguir intentándolo, porque precisamente lo que se pretende es totalmente desconectarnos, ¿no? O hacer que precisamente pues no... A mí no me importa morir en el intento. No me importa morir en el intento. Tampoco. Yo voy a full, a tope. No sé. Pues ahora creo que sí que estamos ya a la hora para dar un pequeño descanso antes de la siguiente mesa. Creo que podríamos estar debatiendo toda la tarde. Ya, sí. Muchísimo. Un bonito cierre, ¿no? Claro. Sí, no. No me importa morir en el intento. No me importa morir en el intento, me sumo. Moitas gracias aos tres. Nada, damos un descanso de 15 minutos e proseguimos coa segunda mesa.